La leyenda de la patasola. Esta historia o leyenda proviene de Colombia. Trata de una joven mujer que estaba casada con un hombre, quien la descubrió engañándolo con su patrón. Lleno de ira, de un machetazo, le quitó la vida al amante y de otro le cortó una pierna a ella, muriendo ambos casi en el mismo momento. Pero con horror veía que la pata se movía como si tuviese vida propia. Lleno de terror, el marido corrió como loco, perdiéndose en la llanura, y nunca más fue visto. Pasaron los años, y el suceso se hizo una leyenda. Decían que una mujer joven muy hermosa se aparecía en los montes para chuparles la sangre a los infieles. Se les hacía presente muy bella para impresionarlos. Después que los tenía a su merced, tomaba una forma horrenda. Le salían unos grandes colmillos con una sola pata parecida a la de una cabra. La historia tomó forma debido a que su presencia se fue haciendo cada vez más recurrente, y quienes se salvaron de sus colmillos decían que era un ser escalofriante. Esto fue dicho por uno que sobrevivió a sus encantos, y a continuación se los contaré. Se dice que aquel día 2 jóvenes muchachos se fueron al monte a cazar. Regularmente lo hacían, y en la tarde regresaban con alguna presa. Sin embargo, ese día sería diferente. Nunca se imaginaron lo que estaban por vivir. Una vez estando dentro del bosque, de pronto, vieron un venado y se fueron tras él. No estaba al alcance del disparo, y si le disparaban a esa distancia, lo más seguro era que fallarían el tiro. Pero aquel animal parecía oler el peligro, porque cada vez se alejaba más de ellos, quienes por la emoción no se dieron cuenta que ya estaban muy adentrados en el bosque. Además, ya se estaba haciendo tarde, casi anochecía, y así no podrían regresar. Eso no los preocupaba, otras veces habían dormido en el monte. Lo hacían cuando no cazaban nada, nunca se regresaban con las manos vacías. Como ya estaba oscureciendo, decidieron buscar un lugar donde pasar la noche para que los protegiera de los animales carroñeros. Nunca habían andado por ahí y debían ser cuidadosos. De repente, para su fortuna, se toparon con una caballa. Al parecer estaba abandonada. Entraron con sus armas preparadas para inspeccionar el lugar. Cuando se percataron que no estaba habitada, se sintieron seguros y decidieron pasar la noche ahí. Al siguiente día regresarían. Ya había oscurecido, entonces buscaron en la cabaña un lugar adecuado para pasar la noche y encontraron un cuarto que hasta tenía una vieja litera. Parecía que alguien la hubiese habitado. No hacía mucho, lo acondicionaron como mejor pudieron y se dispusieron a dormir, no sin antes preguntarse si la cabaña era habitada por alguien, pero parecía que no, ya que se encontraba polvorienta con la madera apolillada. Sería pasada la medianoche cuando de pronto oyeron unos ruidos extraños. De repente vieron parada en la puerta de la habitación a una mujer muy hermosa y seductora. Ellos al principio se asustaron, pero luego el chico que dormía en la parte de arriba de la litera pensó que era una mujer que se había internado en el bosque, que andaba extraviada, y que como ellos estaba buscando dónde pasar la noche, pero también le llegaron pensamientos pecaminosos. Una muchacha joven, hermosa y sola en el bosque no era para desaprovechar, y dada la ocasión, la invitó a que se acostara con él. A su amigo, que estaba en la parte de abajo, sí le dio temor, presentía que había algo malo en eso. Era una persona más espiritual. Pensaba no era normal que una chica así anduviera tan lejos en ese lugar inhóspito en medio de la nada, y le rogó a Dios que lo protegiera. La chica, sin responder nada, se dirigió hacia ellos. Parecía haber aceptado la invitación del muchacho. Cuando se estaba subiendo a la parte de arriba con su amigo, notó algo extraño en ella. Miró que le faltaba una pierna. Lo raro fue que cuando la miró acercarse, caminaba normal como si la trajera, pero con más terror vio que la otra, en vez de pie, tenía una pezuña como de cabra. Se asustó mucho y empezó a rezar. En eso escuchó un grito apagado de su amigo y sintió que le caía algo húmedo, muy viscoso. Tocó con su mano la humedad y vio que estaba impregnada de sangre. Sin pensarlo, salió corriendo como pudo de ahí. Ni siquiera se atrevía a voltear hacia atrás. No quería perder tiempo. Sentía que ese maléfico ente ya lo iba persiguiendo también. Corría y corría como un loco lo más rápido que podía, hasta que llegó a un sitio donde había mucho ganado. Algunas de las reses estaban echadas durmiendo. Se metió en medio de ellas para ocultarse de ese demonio como mujer que lo perseguía ya muy cerca. A pesar de tener una sola pata, se quedó sin moverse hasta que amaneció. Cuando vio que ya podía salir, se fue, y no se detuvo hasta que llegó a su pueblo. Entonces se sintió a salvo. Al llegar, contó todo lo que les había pasado, diciendo que su amigo se había quedado atrapado en la cabaña por aquel ser demoníaco. Se juntaron algunas gentes del pueblo y se fueron para buscar a su amigo.
Cuando llegaron a la cabaña lo encontraron muerto y totalmente destrozado. Dijeron que quien los había atacado era un ente terrorífico. Se aparecía como una mujer muy hermosa para seducir a los hombres. Luego se tornaba horrenda y les chupaba la sangre. Estaba maldita por haber pecado siendo infiel. Por eso vagaba penando. Él se había salvado de milagro porque nadie salía vivo cuando se les aparece este demonio. Sus oraciones lo habían salvado. Así como el haberse ocultado en medio del ganado se consideraba sagrado y que ella no podía meterse ahí. A este espíritu maligno de la selva en forma de mujer se le conoce como la pata sola. Y con eso concluimos otra escalofriante entrega de Tu Canal. Esperamos que estas historias de terror hayan capturado sus imaginaciones y les hayan hecho temblar en sus asientos. Recuerden siempre mirar por encima de su hombro, especialmente en las noches oscuras. Nunca se sabe qué criaturas acechan en las sombras. Si disfrutaron de este video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido espeluznante y compartir con aquellos valientes amigos que también buscan emociones fuertes. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los oscuros secretos y misterios que yacen bajo la superficie de las leyendas de terror. Hasta entonces, manténganse a salvo y que los sueños no los devoren.